No te escuchamos, Viviana. Ahora sí me parece. No, está silenciada. Ahora, Ahora sí, perfecto. ahora sí. Vemos y te escuchamos Ahora bárbaro. sí, bien. No, no, sí, tengo dificultades con esto. Perdón, perdón, chicos. Me voy a poner los anteojos así, por lo menos los veo. Ahí Bueno, va, ¿cómo andan? ¿cómo andas, Viviana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, un gusto tenerte en este encuentro con nosotros, la verdad, muy agradecidos por que nos brindes un rato de tu tiempo para charlar y contarnos sobre tu Por carrera. favor, Bueno, el gusto es mío. queremos arrancar preguntándote cómo venís llevando esto de la cuarentena, si estabas con proyectos y demás, cómo la vas llevando. A ver, la voy llevando como todo el mundo, digamos, medio que anímicamente tengo días mejores que otros. Suelo ser muy optimista, digamos, como mi estado base por lo general es ponerle onda, así que trato de pasarla bien, me levanto y digo, bueno, voy a tener un lindo día, digamos, le pongo garra, así todo, he tenido momentos, ¿no? Porque me costó remontar, momentos más difíciles, más de bajón, de angustia, porque extraño a mi familia, a mis hermanas, mis sobrinos, amigos, que por ahí esto está muy bien y uno charla así de manera virtual, pero hay una cosa del abrazo y de salir a comer y divertirse, de ir a ver teatro, bueno, un montón de cosas que son muy necesarias, lo extraño mucho. Eh, y después desde lo profesional, barra comercial, financiero, familiar y sostener, hay momentos que se hacen más complicados, porque obviamente, si bien los actores estamos un poco acostumbrados a estos vaivenes, porque nuestro Ujú. trabajo nunca es regular, siempre tenemos esto de que a veces laburamos y a veces no, pero, pero esto de que se haya cortado abruptamente todo fue un cimbronazo, ¿no? Yo estaba con una obra en plena calle Corrientes y tenía programado todo un año de gira por todo el país. Entonces, bueno, quedó ahí, imagínate, en principio suspendido por 10 días, por un mes, por Claro. 2 meses, de pronto ves que se deshace todo, entonces es como angustiante, ¿no? Y se torna difícil. Eh, y después, con proyectos, pero que también son proyectos que se hacen como casi desde el corazón. Estoy haciendo radio, Ujú. pero lo estoy haciendo porque también con una amiga armamos una productora donde representamos nuevos talentos y además generamos proyectos, pero también lo hicimos en medio de la pandemia, o sea, lo Claro. hicimos sabiendo que íbamos a estar acá, frenados, y esperando a ver qué pasaba, pero como para hacer algo, ¿no? Y no estar quietas. Entonces generamos un programa de radio que lo estamos haciendo y está saliendo al aire, los invito a que lo escuchen, todos los domingos en Radio con Voz a las 11 de la noche, que lo Ujú. pueden escuchar por el teléfono, por internet, es muy lindo, es muy ameno, divertido, con Maxi Guione, que es otro colega. Pero bueno, nada, es un laburo que lo generamos nosotras y no es un trabajo tampoco redituable, pero al menos nos llena el corazón y sentimos que estamos en movimiento, porque creemos también en eso, ¿no? Que bueno, más que no solo hay que quedarse en la queja, sino que algo hay que hacer y bueno, esto de empezar a mover, mueve justamente cosas y todo va a empezar a mejorar, hasta que pase todo esto. Ujú. ¿Ya estabas con Brujas? No, estaba con Brujas el año pasado. Claro. Estuvimos con Brujas en Carlos Paz, en la temporada del verano, Ujú. y después hicimos toda la temporada en Buenos Aires, en el Teatro Astros. Sí. Y después de eso, en el verano, ensayé con Pepe Cibrián una obra, Por el nombre del padre, y estuvimos en el Teatro En Picadilly haciendo Piccadilly. Por el nombre del padre, hasta que nos detuvo el coronavirus. Creo que ahora la vamos a poder ver por Teatrix en breve. Sí, sí, totalmente. Sí, creo que ya la Ujú. subieron, así que la pueden ver por Teatrix. Viviana, bueno, queremos saber un poco sobre tus comienzos. Sabemos que sos de un pueblo, creo, de acá del Sí, interior, cerca de Bransen, ¿no? sí, se llama Heppener.
cómo arrancaste, si arrancaste ahí, esto del teatro, y cómo después fue la llegada a Buenos Aires? Arranqué ahí siendo muy chiquita porque como muchos de ustedes, no sé cuántos chicos habrá, cuántos estaremos aquí en esta reunión, cuántos somos, pero seguramente muchos de ustedes sintieron la vocación de joven. Yo la sentí muy joven, más o menos 12 años, y empecé a hacer juegos en mi casa, hasta que primero me acerqué también a en Bransen, que es, para ubicarlos, Heppener es un pueblito muy chiquito, partido de Coronel Bransen, hay Ujú. 11 kilómetros de distancia entre uno y otro, y yo empecé en Bransen a estudiar, digamos, mis primeros pasos con un profesor fue en la municipalidad, un grupo de chicos que nos reuníamos ahí, y ahí estuve haciendo como mis primeros, nada, mis ejercicios teatrales, mi primer acercamiento al teatro fue ahí. Después empecé a leer obras porque me gustaba, me divertía, hacía cosas en el colegio con amigos, hasta que cuando terminé el secundario ahí empecé a viajar, sí, a Buenos Aires. Sí. ¿Y ahí ya después te quedaste en Buenos Aires, o ibas y venías? No, al principio iba y venía, todo el comienzo, Ujú. cuando yo me presento, primero empiezo estudiando, fueron como muchos vaivenes, ¿no? La vida te va trompeando, ¿viste? Y uno tiene que ir como acomodándose a todo eso. Eh, Me costó mucho adaptarme a Buenos Aires, entonces cuando empecé a estudiar, digamos que vine con el sueño de instalarme en Capital, claro, de un pueblito, yo me di cuenta que estaba como muy cobijada en ese pueblito cuando fui a vivir a Buenos Aires, me encontré con que sentía que todo el mundo me pasaba por encima, me fue muy difícil la adaptación, entonces la verdad no me la banqué, me volví al pueblo, después volví de nuevo, bueno, finalmente cuando mi primer casting importante, que fue en un programa infantil, no infantil, sino juvenil, que se llamaba Clave de Sol, Ujú. y ahí quedé. Ya en ese programa trabajé durante un año y medio. Entonces ya ahí es cuando hice como que me radiqué definitivamente, ¿no? Acá en Buenos Aires. Me radiqué, no me radiqué, me radiqué en Buenos Aires. Este, y ya bueno, ahí me empecé a quedarme y ahí empezaron a sucederse, digamos, como toda la continuidad de laburo, que fue uno tras de otro, y más o menos ya pude adquirir una continuidad. ¿Tu familia cómo tomó esto de querer dedicarte a la actuación? Muy bien desde el apoyo, digamos, como que sí me apoyaban mucho, pero les daba mucho miedo, porque mi Claro. familia son comerciantes, mis padres siempre tuvieron almacén, mis hermanas de hecho todas se dedican a la docencia hoy por hoy, nadie en mi familia se dedicaba a esto, entonces desde la distancia y el desconocimiento les daba mucho miedo que yo dijera quiero ser actriz, pero no miedo por lo que representara la profesión o ser actriz, sino más bien creo que lo que temían era que no pudiera concretarlo, lo veían Claro. como un delirio, está chiquita, está soñando, pobrecita, ¿viste? Pobrecita, se da la cabeza contra la pared, después va a ser muy duro. Entonces era como el miedo, ¿no? A querer protegerme de que no sufriera, y yo estaba empecinada realmente, yo en eso me banco, ¿no? Como que tuve un sueño y fui, dije, yo voy a por esto y voy a pelear hasta la última. Y si después no se da, no se da. Y yo sé que si me tengo que dar la cabeza contra la pared, me la voy a pegar, pero peleando, digamos. No es que me voy a quedar en el molde por las dudas que no sea, ¿no? Así que bueno, pero me apoyaron desde el estímulo y confianza, sí, siempre me apoyaron. Bien, y después de Clave de Sol ya arrancaste a trabajar y no paraste más, ¿no? Ahí ya arranqué, sí, ahí arranqué. Después de eso vino la oportunidad de hacer un capítulo con un personaje bastante importante en una comedia que se llamaba Di Maggio con Federico Lupi. Ujú. Eh, y sí, y ya de ahí es como que me empezaron a llamar para hacer distintas cosas y sí, ya ahí no paré más. Uno te tiene por ahí, no sé, como asociada a la época de Canal 9 de Romay, desde Sí, Más allá claro. del horizonte, Por siempre Mujercitas. ¿Cómo eran esas, Más allá del horizonte, esa gran producción, que creo que como una de las primeras superproducciones acá en Argentina, me parece, en cuanto a novela? Sí, 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 fue, sí, no sé si la primera, pero hubo como dos o tres muy Ujú. importantes que fueron La extraña dama, Más allá del horizonte, Con alma de tango, y eran impresionantes. Yo la verdad que tengo unos recuerdos
divino, sobre todo de Más allá del horizonte, porque era época, bueno, esas tres que nombré fueron de época, fueron coproducción con Italia. Ujú. Eh, una de las cosas hermosas que muy poca gente sabe o recuerda es que en Más allá del horizonte, el personaje que después terminó siendo Luisa Culioc, que lo hizo muy bien y se lució mucho, pero en un principio lo iba a hacer Gina Lollobrigida. Entonces viajó a Buenos Aires Gina Lollobrigida y empezó a grabar. O sea que yo grabé escenas con Gina Ella. Lollobrigida. Y o sea, me encantó, ¿entendés? Una señora del cine europeo grandísima. Así que bueno, después no se bancó el ritmo de la telenovela. Claro. Imagínate, ella que venía del cine europeo, no se bancó a hacer 10 escenas por día y se fue. Digo, ya esto. Costa, esta cosa no permite, se fue, chao. Y ahí vino Luisa Colioca a reemplazarla. Pero fue maravilloso porque eran los trajes, los peinados, la verdad que nos íbamos a hacer exteriores muy, muy lejos. Todos los exteriores se hacían en San Pedro, Ujú. porque, no, y San Pedro y otro lugar, que ahora se me hizo una laguna, que no me sale, no me acuerdo, en Areco, perdón, en Areco, porque necesitábamos que no se viera nada, ningún cable, Claro. porque la época en ese momento no había cableado eléctrico ni Ujú. nada, entonces teníamos que buscar un lugar de campo lo suficientemente abierto donde no se viera ningún cable. Así que viajábamos todos los días, íbamos y volvíamos a Areco a hacer los exteriores, pero fue maravilloso, fue maravilloso. También era una apertura internacional, ¿no? Porque esas novelas se vendieron después a muchos países. Puf, a muchísimos, y a Italia todavía se están dando. Mirá. Esa novela particularmente se da todavía en Italia, se ha dado desde ese momento hasta hoy, siempre, todos los años. Es increíble, pero hay mucha gente que me sigue escribiendo por eso, y gente muy joven que de pronto, o sea, cuando se hizo la novela en sí, no habían nacido por ahí, ¿no? Pero Claro. la siguen viendo ahora y me escriben. Y con el teatro, Viviana, ¿cuándo arrancás a hacer teatro, digamos? Primero la tele, Arranco, no. sí, básicamente hice televisión, es lo que Ujú. más hice. Después hice algunas cosas en teatro, bueno, en ese momento con Clave de Sol hice algo, estaba, digamos, la obra también se llevó al teatro. Después hice algunas cosas sueltas, como esporádicas, pero mi pie fuerte, fuerte en el teatro, hice giras, hice algunas cositas sueltas, pero mi pie fuerte es en la obra La Cabra con Julio Chávez Claro. en el 2012. Digamos, ahí es cuando piso el teatro y no me bajé nunca más. Por eso digo, es como mi pie, porque a partir de ahí hice teatro todos los años. Y lo disfruto muchísimo. Yo quería mucho hacer teatro, lo deseaba y era como con mi representante, ahora no tengo representante, ahora sí, cambié de representante, quiero decir, pero estuve mucho tiempo sin representante en el medio. Con mi representante anterior discutíamos porque yo quería hacer teatro y él siempre me conseguía muchas cosas para televisión y me llamaban en televisión y yo le decía, pero yo quiero hacer teatro, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente tomé la sartén por el mango yo de mi carrera, me subí al escenario y no me bajé más. Bien, vamos a abrir si alguno de los chicos ya tiene alguna pregunta para hacer, no sé, a ver, si alguien quiere abrirse el micrófono y se anima, hasta que entran en confianza. Vamos, chicos, ¿quién es el primero? ¿Quién rompe el hielo? Humberto, Pablo. ¿Se escucha? Porque yo no me veo ni me escucho. A Sí, ver. sí, te escucho, Sí, escuchamos. sí, te escuchamos y te Perfecto. vemos también. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, bien, muy Mi bien. pregunta es, ¿cómo haces para encarar un personaje? Ya sea de televisión, cine, teatro, ¿cómo es la construcción? Sí, son distintas situaciones. Bueno, cine es lo que menos hice, tengo ganas de hacer mucho más para seguir experimentando y creciendo. En teatro, la gran diferencia que hay entre televisión y teatro es que vos en teatro ya conocés todo el proceso que hace el personaje, porque tenés la obra entera en tus manos, sabés desde qué momento arranca y cómo termina, entonces sabés, digamos, toda la curva de evolución que ese personaje va a tener. En televisión eso es más difícil y menos manejable porque muchas veces, primero, no solo porque no lo sabés, porque los libros se van escribiendo y por ahí dura un año, si tenés suerte, sino que a veces depende la evolución del personaje, de qué tanto guste o no guste, se va como testeando y hay personajes que crecen, otros que no, digamos, porque depende de lo que pasa con el público, ¿no? Pero bueno, básicamente de todos modos hay un comienzo, hay como un arrancar con eso. Y yo
primero lo primero que uso es la imaginación, digamos, empiezo como a jugar a cómo me la imagino. Busco referentes en la vida que a lo mejor no son iguales, pero sí puedo asociar con, ay, este personaje me recuerda a fulana de tal, y entonces de ahí ya me sirve. Yo creo que realmente todo sirve, ¿no? Digo, empezar de afuera para adentro o de adentro para afuera, Ujú. no importa. Cada uno somos tan individuales en todo sentido que cada uno tiene distintos procesos para encarar un personaje e incluso diversos. Uno lo puedes encarar como desde un lugar más desde adentro, desde lo que siente, lo que piensa, y otro desde una estética. Entonces, recibo como todos los disparadores, ¿entendés? Ando como con un gran maletín de herramientas y de pronto me sirve, si es un poco más estereotipado, imaginarme cómo camina, cómo habla, cómo se viste, cuál es su actitud. Y después empiezo a jugar yo con mi cuerpo, a buscarle maneras, que todo por ahí es exagerado hasta que se encuentra, ¿no? Una línea que es por donde elijo ir. Porque en definitiva, encarar un personaje y hacer un personaje es una decisión. Uno decide, bueno, me mando por acá. Y es un riesgo, ¿no? Te puede salir mejor o peor, pero es una decisión. Así que lo elijo mucho por ahí y después trabajo mucho cuando trabajo en mi casa, sobre todo en los inicios, con música. A mí me gusta mucho trabajar con música. La música me libera, entonces pongo cualquier música que me guste, bailo y hay algo como interno que es, casi te diría como si con ese soltar y dejarte llevar, pensando en ese personaje, pensando en la historia, pensando en una escena particular que leíste del personaje, jugando con eso, de pronto te baja algo que sabes que el camino es por ahí. Perfecto. Algo Muchas así. gracias. No, de nada. Viviana, ¿y costó cuando pasaste de la tele por ahí, acostumbrada al ritmo de la tele, al teatro, que es por ahí el proceso de ensayo más largo y demás? ¿O te pudiste adaptar rápido a eso? No, me adapté, te diría más, disfruto más en ese Ujú. sentido todo lo que es teatral con lo que es la televisión porque es más ordenado en un punto. Claro. Los procesos de ensayo los pautás, son largos, por supuesto, depende, directores ensayan más o menos, pero estamos hablando de 4 o 5 horas diarias, de Ujú. 4 o 5 veces por semana, depende del tiempo que se tenga, digamos, de ensayos antes del estreno, ¿no? Ya cerca a un estreno, por ahí son 6 horas, 7 horas, pero, pero eso se va pautando y una vez que, digo, un ensayo, por lo general, el proceso de ensayos no pasa los 2 meses, tres Claro. meses en algunos casos, pero ya después entras en el ritmo de las funciones y tu vida se acomoda fácilmente. Cuando haces televisión es muy difícil acomodar eso, porque muchos días trabajas 8 horas, hay días que trabajas 3 o hay días que no trabajás, Claro. pero la mayoría de las veces trabajas 8 horas y capaz que grabas la primera escena y la última, Ujú. pero lo más difícil de eso no es el tiempo en sí, sino que nunca sabes cuál va a ser tu horario hasta las 6 de la tarde del día anterior. Claro. Entonces, si, no sé, si querés ir al médico, tenés que pedir un permiso y decir, mira, reservame por favor tal día que tengo un turno con el médico, ¿no? Tenés que es más difícil organizarte en Organizarse. ese sentido. Sí. Y Romy quiere hacerte una pregunta. Romy, habilita el micrófono. Hola Vivi, Hola, ¿cómo estás, Romy? ¿todo bien? Un placer Me alegro. escucharte. Tengo una Igualmente, pregunta, ¿cómo fue? sí. Gracias. ¿Cómo fue hacer el programa, el personaje de Los ricos no piden permiso? ¿Te gustaba ese personaje? Sí, sí, Ese, de sí, fue un villana. personaje de villana, fue un personaje muy, la verdad que me dio muchísimas satisfacciones, porque por un lado mucha gente joven como vos me descubrió y me conoció a partir de ese Mm. personaje, porque se enganchó ya por ella veía la novela que tenía mucho éxito y de pronto me vio y le gustó. Y fue muy lindo, yo creo que eh, un gran desafío era ser esa villana sin caer como en el estereotipo, digamos, es lo que yo buscaba. Entonces, un poco como la gracia de los autores, como el personaje entraba desde un lugar bueno, supuestamente, era víctima de una situación, era una mujer, una pobre mujer que había vivido un mal momento,
y después resulta que era la peor de todas, eso a mí me dio elementos y me sirvió para decidir, como decía en la respuesta anterior, para decidir que esta mujer tenía que tener algo de encanto, de un gran encanto. Digo, no quería caer en la mala que entonces decía, hola, ¿cómo estás? Y todo era como que era una mala, sino que realmente era muy atractiva y muy encantadora en sus formas. Y por eso me empecé a divertir mucho jugando esto de que todo lo que hacía y todo lo que decía, para la afuera y para los demás, era siempre desde un lugar de una sonrisa, un lugar amable, era fría desde un lugar como también de poder tener una charla disfrutando y que a la gente le costara creer, incluso a su círculo, hasta que se descubriera quién era, que esta mujer podía ser capaz de las cosas que hacía. Así que Sí. eso fue algo que lo que provocó en el público fue que la gente la quisiera a Laura. O sea, más allá de que dijera, qué hija de puta esta mina, la quería, y porque se divertía con eso, porque tenía algo que resultó muy entrador también para el público. No es que la querían matar, pero a la vez no querían dejar de verla. Claro. Eso fue muy, muy lindo para mí. ¿Y te ha pasado así de alguna persona en la calle de decirte alguna cosa, algo relacionado al personaje así? Mira, no me pasó en la calle que llegaran a decirme algo feo, pero en las redes sociales sí, porque viste que ahora estamos uno Sí. ve mucho, que es lindo eso, porque se entera de todo y la gente puede estar más cerca con el público. Y sí, me pasaba que mucha gente realmente creía que yo era eso. Y me pasaba que a veces leía con mis hijas las cosas, las que ponían, y mis hijas se enojaban, y porque alguien decía, me acuerdo de un bocadillo, porque mi hija me lo leyó en voz alta, ¿no? De alguien que decía, esta debe ser bien hija de puta, porque si lo hace tan bien, debe ser así en la vida. Y mi hija lo leía y se enojaba y decía, ay, pero que no puede ser buena actriz, ¿por qué está diciendo esto? Que no puede ser buena actriz, ¿no está la opción de que sea buena actriz? Pero bueno, en realidad para mí es un halago que la gente se lo crea y que crea que Sí, realmente yo obvio. puedo ser así, porque entonces lo estoy haciendo bien. Sí, así que, bueno, muchas gracias. No, mi amor, de nada. Hilda también quiere preguntar algo. Dale. Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un placer. Mira, mi Igualmente. pregunta es, recién estabas hablando de que la tele, por ahí el personaje crece o no crece, depende de la aceptación del público. Y bueno, entonces la pregunta es, si alguna vez te pasó de vivir eso, que no fueras aceptada por el público, el que el personaje se haga chiquitito de repente, y si no te pasó y te pasara, ¿de qué manera lo vivirías? ¿Como un fracaso personal? ¿Como una cosa como que decís, bueno, acá fallé, no di todo, o no pude, o no lo encontré al personaje, o no? ¿De qué manera se vive? Yo creo, bueno, al revés, primero empiezo por lo otro, por lo más lindo que es más fácil. Sí me pasó con Laura. Laura, la que hablábamos recién, el personaje de Los ricos no piden permiso, pasó eso para bien, digamos, al contrario. A mí cuando me llaman para hacer ese personaje, me llaman por 14 capítulos. Y de pronto me dijeron, no, te vas a quedar 2 meses más. No, te vas a quedar hasta el final. Y se terminó quedando hasta el final porque realmente gustaba mucho todo lo que estaba pasando en torno a esa situación y a ese personaje. Al revés, yo no sé si más o menos pasó algo parecido, porque es raro, es difícil evaluarlo, porque en realidad con separadas, digamos, en realidad pasó algo raro en cuanto a que a mí me llaman por una cantidad de capítulos, se tuvo ganas de que después pudiera continuar y finalmente no continúa y dura el personaje de Separadas lo que era en un principio. Pasa que se fue todo, digo, en un contexto donde ni siquiera después el programa pudo terminar de salir al aire porque fue la pandemia, montones, digamos, ya todo empezó a estar en crisis. Entonces, yo no sé claramente si es que no pegó el personaje o eran un montón de cosas que se dieron. De todos modos, yo trato de trabajar, sobre todo en esta profesión, donde si uno no tiene el ego
medianamente trabajado, puede ser muy duro. Entonces yo trato de no creerme realmente todo, ni tomarme todo en ese sentido demasiado en serio. Que no quiere decir que no haga todo con mucho amor, digamos, no hablo de la responsabilidad cuando digo no tomármelo en serio. Con esto quiero decir, si algo no pega, y bueno, no pega. Y sí, vale que me replantee, pucha, tal vez hay algo que no hice o algo, porque todo eso me va a ayudar a crecer o a encontrar otras alternativas. Pero, pero nada de esto dejaría que me, como que me haga decaer o que me haga creer que entonces no estuve a la altura o que entonces, porque hay muchas cosas que están en juego y porque en esta profesión a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, depende de muchas cosas, que gustes o no gustes en un personaje, no todo depende de uno. Uno a veces hace lo mejor y todo lo que puede, pero el personaje en sí mismo tampoco, así como hay personajes que son recontraservidos y que aunque no estén tan bien hechos, están tan servidos los personajes que terminan gustando igual, a veces también pasa al revés. Entonces, yo siempre trato de, como con los premios, a ver, si me premian, qué bueno. Si no me premian, bueno, no me premian. No voy a creer que soy mejor o peor porque no me premiaron. O sea, no me voy a creer del todo los elogios y tampoco me voy a creer del todo las críticas. No me voy a creer del todo si algo pega y es un golazo, no es que ahora soy la mega superestrella, entonces tampoco me voy a creer del todo si algo no salió mal. O sea, por ahí, bueno, puede ser que no haya tomado la mejor decisión en algún aspecto, pero el teatro sobre todo es muy dinámico, es algo que está vivo, es algo donde nosotros mismos somos toda nuestra herramienta, todo nuestro potencial. Entonces sí, nos podemos equivocar, pero bueno, pero eso, no, digamos, creo que trataría de tomármelo así, digamos, ¿no? Claro, No sé la si moral contesté más o menos. estar seguro de uno mismo siempre cuando uno hace algo. Yo O creo que seguro de cuando que uno, todo. yo creo que lo seguro pasa por dar lo mejor de uno en cada momento. Claro. Entonces, cuando vos das todo lo mejor y realmente te esforzaste y estudiaste y te comprometés con el trabajo, te vas a quedar tranquilo y puede no salir bien. Incluso hasta vos mismo te podés equivocar, pero sabés que no Claro. es que no salió porque te dio lo mismo, porque no diste. Entonces, siempre hay que dar lo mejor. De esa manera, y bueno, por algo no fue. Digo, hay muchas cosas que escapan a uno, no somos todopoderosos, pero lo importante es dar siempre lo mejor. Exacto. Gracias, Viviana, un placer. Igualmente. Virginia, una pregunta. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por aceptar unirte con nosotros a este Zoom. Por favor, por favor. Aparte de la novela que decía Romy, de Los ricos no piden permiso, una que te marcó mucho también es de Montecristo. Sí. Esa me la vi toda, me encantó. Y bueno, no, quería preguntarte si esperabas la premiación que te dieron por la actuación en esa novela, o fue una sorpresa para vos. Sí, fue una sorpresa, sí, siempre es una sorpresa, digamos, eso porque uno hace las cosas y no está pensando, digamos, con esto me van a premiar, o sea, uno hace las cosas, como decía antes, ¿no? Lo mejor que puede. Para mí fue un premio en sí mismo hacer ese personaje y hacer esa historia. La historia era muy conmovedora, el personaje era muy conmovedor, la manera en que se llevó adelante todo, porque siempre lo digo, trabajar, no siempre uno tiene la posibilidad de trabajar como impregnada de tanta historia, y más allá de la historia tristísima que atravesamos los argentinos en esa circunstancia, digo, cuando se hizo la novela, trabajábamos en la sede de las abuelas, muchas veces íbamos a grabar a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, entonces, trabajábamos donde estaban sucediendo las cosas, ¿no? Donde estaban los nietos reales que están trabajando ahí, buscando su familia, buscando familias de otros chicos. Entonces eso de alguna manera nos impregnaba mucho y estábamos muy en contacto con todos ellos. Entonces a mí eso me sirvió muchísimo
para poder componer ese personaje, Victoria. Bueno, además el libro estaba muy, muy bien escrito, más allá de estar basado en una novela como El Conde de Montecristo, que es conocida y demás, toda la vuelta que se le dio histórica, que le dieron los autores, fue muy, muy rica. Y yo recuerdo haber terminado esa novela y decir, ¿y ahora qué voy a hacer ahora que me llene tanto profesionalmente? Porque realmente fue bárbara, fue muy, muy, muy linda. Así que los que no la hayan visto la pueden ver, está, en algún lado está. No sé bien dónde, pero está. Fue un boom, o sea, era como que todo el país estaba prendido con esa novela. Sí. Bueno, terminamos en el Luna Park. El último capítulo se dio en el Luna Park, que fueron, imagínate la cantidad de gente que fue a ver el capítulo con nosotros ahí. Y cuando Bueno. terminó, salimos a estar con el público, a saludar, fue muy fuerte, sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Humberto también tiene una pregunta. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, un poco Darío te estaba diciendo eso, que vos, bueno, trabajás en televisión, en cine, en teatro. Seguramente en algún momento se te habrá juntado simultáneamente teatro, televisión y teatro, televisión y Y cine, pero sí. bueno, las tres cosas. Me falta algo. Bueno, no, nada, digo, cuando estás trabajando tres personajes diferentes y el día, bueno, tiene las horas que tiene. Y digo, cuando vos tenés que construir tres personajes y tenés tanto trabajo, digamos, no interfieren internamente, o sea, no se molestan entre sí, porque vos en teatro estás trabajando un personaje para construirlo, para que tenga potencia, para que sea creíble, pero a la vez también tenés que hacer eso en televisión. Sí. Y en cine, es lo que me faltaba, ¿entendés? Sí. ¿Cómo trabajás eso? ¿Cómo te repartís, digamos, para construir seriamente los tres personajes individualmente? Sí. Nunca me tocó de los tres, me tocó de a dos solamente. Y es bastante difícil, pero más que nada es difícil por la energía, por el cuerpo, porque hay momentos que no te da el cuerpo, que decís, ay, Dios mío, no puedo más, necesito dormir, descansar, estar con la familia, yo soy muy familiera, no, necesito el espacio como de mis hijas, ¿viste? Te digo, yo no creo, a mí nunca me pasó, respeto el trabajo de cada uno, de verdad creo que a cada uno le pasa, por eso somos tan personales y es una materia tan propia la de cada uno y cada uno sabe qué le toca y qué no le toca y cómo hacer adelante, que no critico ninguna técnica ni descreo de ninguna técnica. Pero a mí nunca me pasó ay, no me puedo desprender del personaje y quedé, nada. A mí, te juro, eso a mí no me pasa. No, yo me meto de lleno en el personaje y dijeron corten, y a lo sumo quedé cansada, agotada, si era extenuante la situación, pero terminó y terminó. Y el personaje se quedó ahí y yo me fui a mi casa súper livianita. Digo, con esto te quiero decir, salí de un lugar y me voy al otro, y puedo perfectamente encarar el otro personaje. Yo creo que hay un espacio de que sí que es súper necesario y hay que hacerlo, y me sirve de, antes de salir al escenario, más que te diría que de grabar alguna escena, donde uno necesita sus 5 o 10 minutos de concentración. La concentración es fundamental. Y no dejaste el otro personaje que por ahí estuviste haciendo durante el día en televisión, dejaste tus personajes propios de la vida, dejaste tu esposa, tu madre, tu ser hija, tu ser amiga, tu ser ciudadana que por ahí se estuvo peleando con alguien en algún lado. Todos tenemos distintos personajes que vamos encarando a lo largo de nuestro día. Todos esos personajes quedan afuera en el momento de decir, bueno, listo, ahora me subo al escenario, me concentro, respiro, hago lo necesario, lo que tengo que hacer, y ahí voy con eso. Así que se pueden hacer perfectamente. Perfecto, gracias. No, por favor. Enzo también quería preguntarte algo. ¿Sí? Hola Viviana. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, encantado.
Igualmente. Al principio, con respecto a la construcción de personajes, hablaste de un maletín lleno de herramientas. Yo supongo que en ese maletín está la herramienta de la experiencia. ¿En qué momento sentiste que te convertiste en una actriz de experiencia? ¿Hubo algún trabajo bisagra, un trabajo en el que vos digas, bueno, si hice semejante trabajo acá, puedo ya encarar otro tipo de laudos? Me gusta tu pregunta. Yo creo que hay dos situaciones que te podría decir que me hicieron sentir. Igual, a ver, no es que digo una actriz de experiencia, recién ahora Para te puedo mí lo decir que. sos. Gracias. Pero digo, yo recién ahora digo con soltura esto de, no, yo tengo experiencia y confío en esa experiencia, ¿sí? A pesar de encarar cosas que por ahí son nuevas y que digo, ay, esto, igual me digo a mí misma, no, tenés experiencia y confía en eso. Pero eso recién ahora me lo digo. Pero, mirando para atrás, sí recuerdo, por ejemplo, grabando con Alma de Tango, que fue la novela que le siguió a Más allá del horizonte, de ver escenas donde yo podía salirme por momentitos de cosas que no había, o sea, que de pronto ocurrían cosas en la escena que yo no las había pensado, ¿no? Yo tenía la escena, la había ensayado, uno siempre ensaya, sobre todo en televisión, como a media máquina, porque es más que nada un ensayo técnico para ver las cámaras, la luz, y también, digo, pero si la escena no es que la das al 100%, porque cuando la grabás, viene la escena. Bueno, entonces de pronto hacer el ensayo, qué sé yo, y cuando grababa la escena, y pasaban cosas que eran como de algo muy vivo, de algo que estaba ocurriendo, y que no era mental, que no es que yo había pensado, ay, acá justo voy a hacer esto, y sin embargo ocurría, y era, ¿de dónde venía? Y a lo mejor era algo por lo que venía alguien, y después me decía, che, qué buena es ese. Bien, ¿no? Estuvo bien. Entonces ahí es donde yo como que empecé a sentir, digo, entonces ahí hay algo que ya está hay algo que ya está sucediendo, que ya esto tiene que ver con la experiencia, con que ni siquiera lo programo. Y después en teatro también me pasó, que en 2 estrenos me pasó esto, me caí de orto al piso, al escenario. Me resbalé con cosas que había en el piso y me pasó en dos momentos. Y levantarte de esa situación y seguir como si nada, también me hizo sentir, bueno, acá ya tengo experiencia. Ya puedo remontar esta situación. Bien. Gracias. Nada, de nada. Esto que contás que te caíste, Viviana, ¿fue haciendo drama o comedia? Porque con la comedia la zafás un poco mejor. No, drama las dos. Una fue era Stella en un tranvía llamado Deseo, y me caí, había un pedazo de banana en el escenario, lo pisé y me fui a la mierda, y después la otra era en La Cabra. Las dos eran un dramón, Claro. ¿no? Así que era levantarse y seguir con toda la furia. Como si nada. Como si nada. Uno te tiene por ahí más asociado a lo dramático por las telenovelas y demás, pero yo te vi, por ejemplo, en el test haciendo una comedia impresionante. Sí. Desopilante, divino. ¿Cómo te llevas con la comedia? ¿Es algo que te gusta, que disfrutás, o disfrutás más el drama? No, disfruto como loca la comedia. Disfruto como loca. Me gusta muchísimo, muchísimo. Sí. Me gusta más. La verdad que me gusta más. Y sobre todo, bueno, en esa que vos nombrás, el test, con 2 impresionantes actores como Carlos Belloso y Jorge Suárez, María Zubiri, éramos 4 en el escenario. La disfruté muchísimo. Lo que me tentaba, lo que me costaba, no saben, para los que no conocen por ahí el lado B de Jorge Suárez, lo gracioso que es muy, muy gracioso, peligrosamente gracioso. Porque nos miramos y nos moríamos, nos costaba muchísimo. Aparte, era una obra que uno la miraba, la disfrutaba y se reía, pero después te ibas como pensando en estas cosas que le pasaba a estos personajes, ¿no? Sí, claro. Se encontraban unos amigos a comer, dos matrimonios, 2 parejas, y uno que era mega multimillonario, le proponía a su amigo, que estaba muerto de hambre, la estaba pasando mal, y le proponía, bueno, a ver, ¿qué decidís? ¿Qué querés? ¿Qué elegirías? ¿1 millón
no, $100.000 ahora en la mano, te doy un cheque por $100.000 ya, o $1.000.000 pero dentro de 10 años. ¿Qué es lo que querés? Y todo lo que empezaba a pasar ahí era tremendo, ¿no? Pues la desesperación del tipo por convencer a la mujer que aceptara que sea ya, o esperar el tiempo, los 10 años, bueno, y todo lo que fue desatando eso después. Porque todos mostraban sus miserias ahí con esto de- Claro, claro, suele pasar eso, cuando hay mucha plata de por medio suele pasar eso. Bien, ¿y cómo te llevas con el reconocimiento del público? ¿Viste que por ahí estás cenando y vienen para la foto, para esto, para aquello, ¿te molesta o lo vas llevando bien? No, lo llevo bien, todo depende de lo respetuoso del público, digamos. Ujú. Que hay de todo también, ¿no? Si hay gente que es respetuosa y se acerca y te pide una foto y todo eso, está todo bien, y ahí depende del momento. De pronto me ha pasado de estar en un hospital, o sea, en la situación de preocupación y que vengan a pedirme una foto. Claro. No, o sea, en ese momento, y no me importa nada que se vayan diciendo qué agreta esta mina, pero la verdad que ahí te digo, y no, ahora no puedo, estoy demacrada, estoy mauseada, o sea, no. Pero después, digamos, depende de qué tan respetuoso y amable sea el público. Por ejemplo, en determinado contexto, algo del teatro, o sea, me quedo 2 horas más sacándome fotos, no me importa, porque entiendo por qué es la situación, porque entiendo que la gente quiere sacarse una foto, y obviamente tengo toda la paciencia y me quedo el tiempo que sea necesario. Y después, bueno, así como esto, como te cuento. Yo quiero llevarte a un personaje que a mí en lo personal me encantó, que fue el de Mónica Dorio, del Puntero. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿No? ¿Cuál? El de Mónica Dorio en El Puntero. Ah, sí. Me hubiera gustado que sea mucho más largo, lo disfruté muchísimo, era esta política corrupta, Horrible. que está, bueno, en medio de corruptos, eran todos corruptos. Ahí digo, no digo que los políticos sean todos corruptos, digo que en esta ficción eran todos corruptos, y era un personaje muy, muy rico desde ese lugar. Fue la primera vez que trabajé con Julio Chávez, de ahí después me llama para hacer La Cabra juntos, esta obra que ya conté antes, y fue la verdad que lindo, dirigido por Daniel Barone también, que es un gran director, así que fue una experiencia muy rica también. Me Con un hubiera gustado final, que dure más, fueron 4 capítulos nada más. terminaba mal, pobre. Terminó mal, terminó rodando por la escalera, La que escalera. sabés que cuando sale ese capítulo al aire me llama mi mamá muy preocupada para saber si estaba bien. Esas cosas que hacen las mamás. Claro, porque me vio caer por la escalera y nada, él quería hablar con vos, quería saber cómo estabas. Humberto tiene otra pregunta. Dale. No, quería preguntarte si sos más bien de respetar lo que el director te quiere o propone, o de trabajar con el director de acuerdo a tus criterios, de sugerirle, de trabajar en conjunto, digamos, a la hora de elaborar tu trabajo, tu personaje. Sí, a mí me gusta mucho más trabajar en conjunto siempre y cuando el director o el autor lo permitan, porque también hay directores, son los capitanes del barco, ¿no? Hay directores que son como más rígidos en eso, entonces hay que seguirlos. De todos modos, uno siempre dice, mirá, a mí me parece esto, si hay algo que me gustaría cambiar porque siento que de esta forma lo propongo siempre. El otro después me dirá y se consensúa. De todos modos, esto de proponer es algo que me llevó mucho tiempo también. Todos mis primeros años, cuando empecé a trabajar, no te proponía nada, acataba cómo eran las cosas y iba con eso como un soldadito, muy demasiado respetuosa de lo que venía, que supongo que tiene que ver con un poco de inseguridad, con nunca terminar de creer que lo que yo le podía proponer era mejor que lo que estaba ahí. Así que bueno, fue todo un aprendizaje, atreverme a decir, no, pero pará, bueno, se lo propongo, después de última que me diga que no. Y también a entender que el que está poniendo el cuerpo muchas veces es el que termina conociendo mucho más
que en algunos casos hasta se lo escuché y a mí me lo han reconocido algunos autores, que por ahí me decían, wow, la verdad que lo que vos hiciste superó lo que yo había escrito, y a lo mejor yo cambiaba muchas cosas. Por ejemplo, hay algo que me pasó, y esto se lo quiero agradecer a los autores en Montecristo, se los quiero agradecer muchísimo porque fueron muy generosos de su parte también. Cuando yo empecé a trabajar el personaje de Montecristo, que esto es algo que hago con todos los personajes, hay una historia que es la que no se ve, pero que esa historia está, el personaje la tiene, y depende del personaje y la participación, bueno, la imaginás más larga, menos larga, familia, trabajo, cosas. Yo con este personaje de Victoria Sáenz, el de Montecristo, me imaginé cómo había sido todo el momento del secuestro de su madre embarazada de su hermana. Me lo imaginé yo, o sea, porque para mí era un personaje que era tan fuerte la historia que arrastraba, y que esa historia era la que la marcaba en todo, en toda su vida, ya desde que llegaba y decía, hola, ¿qué tal?, ya traía la mochila de su historia, no era una historia liviana. Entonces era importante para mí tenerla muy presente. Como esa historia no estaba en los libros, yo me la inventé. Entonces yo me hice toda la historia, pasaron como 100 capítulos, o sea, pasó, y un día llega, después de la mitad de la novela, el juicio, donde nosotros nos sentábamos y había un juicio donde explicábamos. Y me explican a mí, entonces me sientan a Victoria y le preguntan, bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue? Y yo tenía que relatar lo que recordaba. Y vino una historia que nada que ver, era la historia que inventaron los autores. Y yo estaba había hecho tan carne lo que yo había trabajado, que le escribí al autor y le dije, mirá, a mí me pasa esto. La historia que yo viví es esta, no es esta que vos estás escribiendo. O sea, esto no me pega esto, y no es que estaba mal, es que yo trabajé durante 100 capítulos esto otro. Sí, había mutado, digamos. Claro, o sea, nada, ellos no lo sabían, entonces me presentan una historia, ellos escribieron la historia que ellos imaginaron para ese momento. Por supuesto me aceptaron gentilmente lo que yo había escrito, y relaté eso, porque o sea, lo que relaté es lo que yo sentía que había vivido, y era lo que a mí me servía para seguir avanzando. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Viviana, la última y ya dejamos libre. ¿Es como alguna obra o algún personaje que te encantaría hacer, como desde siempre soñaste con hacer ese? No tengo una obra puntual, pero hay algo que sí me encantaría hacer, y son tipos de personajes como los de estas historias que se están haciendo ahora de marginales, por ejemplo, el Marginal, donde hay personajes muy, muy al límite. Ese tipo de personajes me gustaría hacer, porque siempre hago como personajes más formales, la mujer fina, y la verdad es que me encantaría que se poder romper con esas formas y con esos estereotipos, digamos, y poder hacer algo que me lleve mucho más a cualquier situación límite, digo, ¿eh? Se me ocurre el Marginal porque todos esos personajes están al límite, pero en cualquier otra situación, hacer personajes límite, que estén bien al borde del abismo. Bueno, Vivi, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por haber accedido a Por charlar favor. con nosotros. Esperamos pronto podamos volver todos a los escenarios y poder ir a disfrutarte arriba de un escenario, porque es un placer, la verdad. Bueno, muchas gracias. Ojalá que sí. Ojalá que pronto volvamos todos a poder hacer esto en grupos Tal cual. viéndonos y tocándonos. Bueno, Ojalá Viviana, que sí. Gracias a ustedes, gracias a vos, Darío, gracias a todos ustedes, a los chicos por las preguntas. Un placer para mí estar charlando con ustedes. gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo. Lo mejor Adiós. para ustedes, para todos. Chao, chao.